Bueno, señores, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Historias de los Grandes Deportistas. El programa con un contenido diferente para que ustedes conozcan la verdadera historia de todo aquel que de una manera u otra incide en el mundo de los deportes, sea atleta, sea dirigente deportivo, sea cronista deportivo. Ustedes van a conocer su historia para que ustedes sepan que son personas de carne y hueso, que no vinieron de la estratosfera y todos tienen una historia digna de escuchar. Pero como siempre vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro gran amigo y hermano que siempre comparte set aquí con nosotros, Luis Manuel Ferreras. Bienvenido, Luis. Gracias, Tomás, y todos ustedes allá en sus casas. Estamos aquí hoy para conocer una de las grandes figuras del judo en la República Dominicana. Seguimos con esta secuencia de judoka en las últimas semanas, así que tenemos hoy uno importante, uno de los más grandes, el referente de lo que es el judo en la República Dominicana. Tomás nos contará un poco más en una interesante semblanza. Bueno, sí, hoy está con nosotros John Edward Adams Pérez. John Adams, judoka dominicano, nacido el 16 de julio de 1960. Su carrera deportiva comenzó en 1980, mientras asistía a la Universidad AP, donde ganó varias medallas de oro en torneos nacionales universitarios. Después de graduarse, continuó su carrera en el judo profesional, manteniendo el título de campeón nacional en su categoría desde 1979 hasta su retiro del deporte. Adams representó a la República Dominicana en los Juegos Olímpicos de Verano 1984 en Los Ángeles, donde obtuvo el 9º lugar en la categoría de peso semipesado. En 1986 participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrado en Santiago de los Caballeros, donde ganó 2 medallas de bronce, una en su división y la otra en el evento de peso abierto. Durante este tiempo, también se desempeñó como tesorero de la Federación Dominicana de Judo. Entre los grandes logros deportivos de nuestro invitado, podemos resaltar que ganó medallas en los Juegos Deportivos Militares Nacionales, los Campeonatos Centroamericanos y del Caribe, los Campeonatos de Judo del Caribe y los Campeonatos Panamericanos de Judo. En el 2013 fue reconocido por el Club Deportivo Naco con una placa en la Plaza de los Inmortales. Entre los grandes logros nacionales de John Adams citamos: medallista de oro en los Juegos Nacionales de 1979 en San Francisco de Macorís, 1981 en Barahona, 1987 en San Cristóbal y 1990 en La Vega. Medallas de bronce en los Juegos Nacionales de 1997 en Mao. Medallista de oro en los Juegos Militares Nacionales de 1979, 1980, 82, 87 y en el 2000. Campeón nacional de judo en su categoría desde 1979 hasta su retiro. Seleccionado judoka del año por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo en 1974-1981. Seleccionado judoka del año por el Comité Olímpico Dominicano en 1984-1985. Seleccionado judoka del año por la Federación Dominicana de Judo en 1984. Ganó medalla de oro en el Panamericano Juvenil de Judo celebrado en Santo Domingo. Ganó 2 medallas de oro en el Campeonato Centroamericano y del Caribe, Venezuela 1987. Medalla de oro en el 7º Circuito Internacional de Judo, Villa de Madrid, España, 1986. Ganó medalla de bronce en el Campeonato del Caribe de Judo, Venezuela, 1988. Y ganó 2 medallas de oro en 1976 en el Campeonato Panamericano de Judo. Historias de los grandes deportistas. Hoy reciben alfombra dorada a uno de los grandes judoka dominicanas de todos los tiempos. Hoy vamos a conversar con John Adams. Vamos a nuestra primera pausa comercial y retornamos. Bueno, señores, estamos aquí nuevamente en este su programa Historias de los Grandes Deportistas, este telediario y del bloque Teledeportes, llegando a todos ustedes para contar la historia. Hoy vamos a conversar, una conversación interesantísima con quien es nuestro invitado, tal como dijimos en la primera parte, John Edwards, gran judoka dominicano
y para nosotros un privilegio tenerlo aquí. John, nos gustaría que nos diera una pequeña reseña de dónde nació específicamente, en qué sector, si nació aquí en Santo Domingo, sus primeros años, dónde usted jugó, dónde correteó, dónde estudió, y por qué su pasión, siendo nuestro país un deporte donde el béisbol, el voleibol, el baloncesto, usted se decide por un deporte tan difícil como el judo. Bienvenido al Y el programa. origen de su nombre, John Adams, Sí. mucha historia. Sí. El origen de mi nombre es, los Adams llegaron por Samaná hace muchos años y de ahí se fueron a San Pedro de Macorís y a Barahona. Yo soy del clan que se fue a Barahona. Ah, usted nació en Barahona. No, yo nací en Santo Domingo, Ok. pero mi papá y toda su familia se fueron a Barahona. ¿Y esos primeros años de usted, dónde nació, dónde correteó, dónde jugó, dónde estudió? Yo estuve hasta los 9 años en el ensanche Luperón, donde nací. Y luego nos mudamos al ensanche Naco, donde todavía está la casa paterna cerca del club. Okay. Eso en los años más o menos... ay, caramba. Déjame ver, me tranqué, perdón. No problema. ¿Qué estábamos? En los años... O sea, correteado aquí en el Ensanche Naco. Ok. En el ensanche Naco hasta que me casé y me mudé donde vivo hoy en Altos de las Praderas. No tengo muchas mudanzas. ¿Jugó directamente judo o practicó algún deporte antes de usted decidirse por el judo? Yo fui, me probaron para pelota, bateaba mucho, pero no paraba. Quedé fuera. Pero yo también, yo he representado el país en lucha olímpica. Ok. Fui campeón varios años en boliche. Ok, qué bien. Fui campeón en billar y he ganado varios torneos de pesca. ¿Y cómo fue esa conexión entonces con el Club Naco? ¿Cómo llega al Club Naco, John Porque Adams? me mudé cerca, como me mudé a una cuadra. De ahí entonces, como desde el año 70, 72, lo hicimos socio del club hasta la fecha. Son 56, 57 años de socio del Club Naco. Y la influencia de los deportes ahí, ¿cuál era claro, el judo está, pero antes de, ¿cómo tuvo esa influencia, ese acercamiento a tantos deportes que se practican en el Club Naco? Yendo allá y viendo las prácticas, en mi entorno me topé con unos cuantos compañeros que practicaban judo y yo empecé en el gimnasio Matsunaga con Mamoru Matsunaga. Y luego pertenecí al Club Naco. Cuando me mudé, me cambié del gimnasio Matsunaga al Club de Judo Naco hasta la fecha. Usted dice que estuvo su participación a los 9 años, ya usted estaba dando su primer paso en el judo, pero ¿cómo fue esa conexión? ¿Cómo viene ese romance directo con el judo que lo llevó a participar incluso en los Juegos Olímpicos en 1984 en Los Ángeles? ¿Cómo fue ese primer contacto con el judo? Yo tenía unos amigos que eran Rudy y Irving Pérez, los hijos de Pérez y Pérez, que nos juntábamos a jugar y eso. Ellos se inscribieron en el judo. Okay. También los hijos de Mimilo Jiménez también estaban en judo, y ese era cuando pequeñito yo me juntaba mucho con ese grupo y todos estaban en judo, y por curiosidad fui y me quedé. ¿Y cómo era el apoyo en esa época? Hablamos de los años finales de los 60, 70. ¿Cómo era el apoyo de las autoridades? ¿Tenía el deporte en ese momento mucho respaldo? No había ningún así, muy difícil. Una cosa muy pequeñita. No, inclusive se llegaron a hacer viajes que los pagué yo. Ok. Pero no había.
todavía cuando me retiré en el 90, la ayuda privada o gubernamental era muy tímida. Ok. Ahora yo diría que con lo que dan ahora en un año, se hacían 20 o 25 de antes, ¿no? No había casi viajes, no habían casi eventos internacionales, era muy, muy rudimentario. ¿Y existía para esa época la Federación Dominicana de Judo? Se llamaba Federación Dominicana de Judo del Kodokan. Ok. Hubo varios presidentes, pero de los que más tiempo duraron, Sixto Inchaustegui Ujú. y Máximo Gómez, fueron de algunos de los presidentes que recuerdo. Ok. Y en esos años, durante su niñez, que usted tuvo varios combates, ¿cuál de esos combates usted recuerda que lo marcó y usted dijo, bueno, ya definitivamente yo voy a abrazar este deporte? ¿Algún combate ya siendo en la parte de niño, en la parte juvenil? Porque vi que participó en varios torneos juvenil panamericanos. Yo en mis inicios, en un campeonato nacional juvenil, yo siendo infantil, me pusieron a competir y gané. Qué bien. Y luego siendo juvenil, en un campeonato nacional del 76 creo que era, pues no me querían dejar competir en juvenil, entonces me subieron a adulto y gané también. Ok. Y así más o menos hubieron cosas así que marcaron el inicio. ¿Cuáles eran los referentes en ese momento, ya los consagrados en el judo, que ustedes seguían? Estaba Yamashita, Kenzo Yamamoto, Socia, Olmedo, Alié. Habían unos cuantos, pero era de los primeros, empezando ya. Y los torneos que se daban en esa fecha, más o menos dónde se hacían. Los torneos se hacían en el Eugenio María de Hostos, luego pasaron a las canchas del Colegio San Judas Tadeo, los que eran aquí en la ciudad. Luego en el mismo gimnasio Machonaga. Siempre se daban buenos torneos, aunque el avance no era mucho, no internacionalmente no teníamos muy buen nivel. ¿Y qué provincia usted recuerda competía con Santo Domingo, con la capital en ese momento? San Cristóbal y Santiago. En una de las preguntas que Luis le hacía, usted hacía referencia en base a los nombres, y por la forma de los nombres entendemos que eran japoneses. ¿Qué influencia había en ese momento? Porque no, me imagino que en esa época no había mucha televisión, que ustedes podían ver eso. Pero ¿qué influencia había de esos yudokas japoneses en base a los nombres que usted mencionó ahí? ¿Y cómo incidían en la juventud de esa época? Hubieron particularmente dos que duraron muchos años siendo como el referente, que siempre estaban como en la punta, que eran Yamashita, que luego hizo el Judo Was, y Kenzo Yamamoto, que luego que casi siempre vivió primero era de San Cristóbal y luego se mudó a Santiago. Ok, qué bien. Matsunaga creo que también venía de lo que era San Juan de la Maguana, era así. Ellos fueron de Neiva. De Neiva, Cuando ok. llegaron a Neiva. Pero el Sensei Matsunaga no era competidor. Exacto. Okay. Los competidores eran Yamashita y Yamamoto. Háblenos de ese proceso. Usted llega a los Juegos Olímpicos de Verano, Los Ángeles, 1984. Nos gustaría que nos hable de ese proceso, de todos esos eventos internacionales previo a usted conseguir, cómo usted consigue el pase para usted participar en esos Juegos Olímpicos de Verano en 1984. Llegó en un 9º lugar. Imagino que una buena posición ante tantos peleadores de otros países. Pero ¿cómo fue todo ese proceso de clasificación para usted clasificarse a los Juegos de Los Ángeles? Se hacían, se iban a eventos clasificatorios
centroamericano, panamericano, pero todavía el ranking todavía no era por punto como ahora, porque íbamos a muy pocos eventos. Entonces le daban al país la potestad de inscribir cierto número de atletas. Y así yo iba a los eventos. ¿Y cómo fue su experiencia en esos Juegos Olímpicos Los Ángeles 1984? Fue muy buena, pero todavía no teníamos un entrenamiento de ese nivel, no estábamos a ese nivel. Y veo que usted ganó varias medallas en los Juegos Deportivos Militares Nacionales. Entonces, ¿cómo se da el proceso de reclutamiento que usted entra al Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y específicamente con cuáles de las instituciones? Había un reclutador muy famoso de la Marina, que ahora es Armada, apellido Ortiz, que era como el papá de todos los atletas pobres, así que se metía en los pueblos y en todos los clubes de los barrios y eso, reclutando personas. A él le hablaron de mí, me vio en una competencia y entonces me enganchó en la Marina y ahí duré como 20 y pico de años. ¿Y el nivel competitivo de esos Juegos Deportivos Militares? Ya esos juegos se convirtieron en el torneo número 1 del país. Yo creo que estaban hasta por arriba de los campeonatos nacionales. Wow. O sea, parte de la selección. Porque los institutos armados recogían en los clubes, enganchaban, a muchos les servía de ayuda a muchos les servía de ayuda perdón. Sí, porque y todavía se da eso, que esos juegos militares son de gran ayuda. Eso ha sido una gran ayuda para los muchachos necesitados, porque le ha dado un sueldo, respeto, lo tienen en una buena condición. En realidad es una muy buena ayuda. Y siempre ha sido así, porque tradicionalmente el Círculo Deportivo Militar suple mucho de atletas de muy buena calidad a las distintas selecciones de República Dominicana. Casi todo. Yo diría que un 95% por lo menos ha pasado por los institutos castrenses. ¿Se siente usted satisfecho de los logros conseguidos ahí en ese Círculo Deportivo Militar? Claro que sí. Era muy buena ayuda. Y también se constituía en otro evento más, que casi no habían eventos, y llegaron a ser el evento más grande del país, en cuanto al judo me refiero. ¿Cómo compartía John su vida como atleta y como estudiante? ¿Cómo podía sopesar esas dos áreas? Yo en realidad no era muy difícil, porque yo me inscribí, después que salí del colegio me inscribí en la universidad. En la universidad me dieron una beca. Era como profesor de judo y me gradué ahí, me gradué en AP de Administración de Empresas. Estudié un tiempo también en la UNFU. Fui del equipo de judo de la UNFU, fui del equipo de judo de UNAP. ¿También ha podido llevar la carrera junto con su vida? Pude llevar la carrera junto con el entrenamiento. El entrenamiento como es ahora y como era antes, nada que ver, no tiene, ni se parecen. Que es más fuerte antes. Exacto. Te diría que ahora los atletas son profesionales. Son atletas profesionales. Ahora tienen el CRESO, tienen
los militares, hay muchas compañías que ayudan, pero antes eso no se veía. O sea que en esa época ustedes tenían que compartir, no podían hacer vida profesional única y exclusivamente para sobrevivir del deporte en esa época. No, no, es que eso no existía. Era como romántico. No había un entrenamiento como formal, como para nivel de competencia. No, no, no. ¿Y qué usted ha podido ver? Porque vi que por ahí usted todavía, después de su retiro, incluso quedó un tiempo formando parte de la Federación Dominicana de Judo. Sí. Pero si usted pudiese evaluar, ¿cómo usted evaluaría el avance desde esa época de usted como atleta hasta estos tiempos de ahora? ¿Usted entiende que ha habido mucho avance? No, no, una diferencia significativa. Ahora estos muchachos pueden vivir, hasta vivir del deporte. Muchos tienen su base de entrenamiento en Europa, que eso no se veía. Yo la primera vez que fui a un entrenamiento en Europa fue para los Juegos de Santiago. Santiago 86. La primera vez que viajé así a Europa, a un campamento a practicar ya con gente de nivel. Pero ya eso es cotidiano. Y ahora que usted habla de esa preparación de ese campo de entrenamiento para los Juegos Nacionales, para el 84 en los Juegos Olímpicos, ¿hubo una base de entrenamiento? ¿Se lo mandó a usted a otros países? ¿Se le puso entrenadores especiales? Poco tiempo, sí. Recibimos un entrenador de Corea. Fuimos 2 o 3 semanas a España. Pero ya, en eso consistió. Bueno, señores, estamos aquí en su programa Historias de los Grandes Deportistas del bloque Teledeportes, conversando con ese gran judoka dominicano, John Adams. Nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y retornamos. Continuamos con Historias de los Grandes Deportistas, hoy conociendo la historia del judo, contada por uno de sus grandes protagonistas. Pero quiero aprovechar este minutito para resaltar una nota de prensa que nos llega desde la comunidad de Los Castillos, lo que es la Tómbola Solidaria. Esta es una iniciativa, un grupo de amigos se ha unido para impulsar lo que es esta iniciativa de buscar los problemas, identificar los problemas de los sectores, pero entonces a través de una rifa, la cual será la primera entrega el próximo día 20 de diciembre, poder apoyar, aportar a lo que es la solución de estas problemáticas. Ahí vemos algunas de las imágenes, lo que fue el lanzamiento del pasado domingo, donde este grupo de personas explicó la dinámica. Son unos boletos a precio módico de 150 pesos cada uno, con lo cual se pretende un monto inicial de 100,000 pesos para que lo que es resolver y también darles premio a las personas que se motiven a comprar los boletos. Así que nuestros amigos de Los Castillos y la Tómbola Solidaria iniciarían entonces esta nueva propuesta. Repetimos, vamos a darle apoyo a partir del día 20 de diciembre cuando se haga la reunión completa y de ahí se saquen entonces los ganadores de la rifa y también los fondos para resolver esos problemas importantes de las diferentes comunidades que ellos han identificado para resolver. Así que seguimos ahora conociendo la historia de John Adams aquí en este programa Historias de los Grandes Deportistas. Bueno, sí, conversamos con John Adams, uno de los grandes judoka de República Dominicana. Y hemos tenido judoka, 3 judoka, Luis. Sí, consecutivo. 3 judoka Lady, José. Sí. Y ahora tenemos a John. Y tenemos a John, muchas medallas. Usted conquistó tanto en Juegos Deportivos Nacionales, Juegos Deportivos Nacionales Militares, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos. Pero ¿cuál de esa medalla usted guarda con más recuerdo, que significó más para usted, sea una medalla de oro, sea una de bronce, sea una de plata, pero que usted entiende y usted dice, esta es la medalla como que me costó más sacrificio y es la que yo más valoro? Sería la medalla de bronce de los Juegos Nacionales del 77, que yo estaba compitiendo con la gente que yo admiraba, con Chala, Uribe, José Adolfo Uribe, que eran como la gente que estaban
dominando en ese muy, momento. muy ya, Sí. que no es que te llevaban muchísimos años, pero te llevaban unos cuantos, ya eran adultos. Yo todavía era juvenil cuando participé en esos juegos Qué bien. y me sentí muy bien con esa medalla. ¿Cómo se dio el proceso de exaltación al Club Naco? Eso, ellos tienen unos encargados que ponderan con los datos que le suministran los diferentes clubes, judo, ping-pong, entonces ellos van recolectando y ellos eligen a los que exaltan. John, usted tiene ya varios años que se retiró como judoka activo, pero usted mantiene una relación todavía con la federación, con los muchachos jóvenes que van subiendo. Sí, de vez en cuando. Yo duré muchos años, hasta hace como 2 años, como árbitro internacional. Ok. Estoy todavía, pero ya no, me he alejado ya con el tiempo, van surgiendo muchos muchachos y ya uno va recogiendo. Pero ya nosotros estamos al doblar de la esquina de los que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El judo, aunque no es un deporte de tanta tradición aquí en República Dominicana, pero el judo siempre aporta sus medallas en esos eventos importantes, panamericanos, centroamericanos y del Caribe. Pero ¿qué usted pudiese decir con relación a este evento, ya que estamos a 2 meses, los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, a nivel de judo? ¿Cree usted que se puede contar con el judo para aportar? Sí, claro. Se puede contar mucho. El judo, yo estoy seguro que va a ser tremendo papel en estos juegos. Inclusive yo diría que con varias medallas de oro. Qué bien. Le pondría un número, ¿cuántas más o menos tendríamos? Yo así diría rápidamente que 3 o 4 medallas de oro. Y por equipo, primero, segundo lugar, diría. Yo creo que nos va a ir muy bien en los centroamericanos de Santiago. ¿Y quién sería nuestra, o sea, qué país sería la competencia de República Dominicana para estos Juegos? Ya no está tan como sectorizado así que un país, ¿no? Hay muchos competidores buenos que van solos así, aunque el país no tenga mucha tradición, hay competidores muy buenos que lo tiene un país y así se reparten mucho. Siempre está Cuba, que son profesionales, no hacen otra cosa. Venezuela tiene muy buenos judokas. Siempre aparecen de Puerto Rico. Inclusive Haití tiene 2 o 3 judokas buenos. Pero yo creo y confío en que nosotros vamos a hacer muy buen papel en los centroamericanos. Y ya, ahora que hablamos de Juegos Centroamericanos, vámonos a remontarnos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santiago 86. Ahí usted obtuvo 2 medallas de bronce. Sí, sí. ¿Qué significó para usted esos Juegos Deportivos, esos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santiago 86, donde usted iba a un evento internacional aquí en República Dominicana y usted conseguir 2 medallas de bronce? Fue muy emocionante. No quedé muy satisfecho con el resultado. Ah, Porque por ejemplo, con quien yo perdí en la categoría abierta era campeón mundial de pesos pesados wow. de Cuba. Y con quien perdí, o sea, y tocamos del mismo lado, porque si yo toco del otro lado, por lo menos ya tengo plata. Y del que perdí en la categoría de 95 kilos, creo que era que yo iba, era campeón olímpico de Cuba también. O sea que ellos estaban muy fuera de la liga. Estaban fuera de liga los cubanos. Sí, estaban fuera de la liga, porque no hacen otra cosa. Sí, porque en ese tiempo hablar de Cuba era simplemente Sí, una potencia. en los tiempos que Exacto. invertían. Santiago 86, ¿cómo fue el respaldo del público? ¿Usted recuerda? Muy. Todo siempre estaba lleno. Yo iba a muchos otros deportes también y siempre estaba todo lleno. Y el trato de ustedes como atleta, ¿cómo fue en esos Juegos? Pues bien,
Eso, Facilidades, ¿perdón? comodidades dentro de las villas. Estaba bien, estaba bien. Estaba bien. Empezaron los juegos sin terminar, pero estaba bien. O O sea, sea, sin terminar las las facilidades. facilidades, pero estaba todo vivible, estaba todo bien, la comida estaba muy bien. ¿Y O sea que estaba, no, fueron oigo que son de los mejores juegos, o sea, estaba muy bien. O Santiago sea, usted oye, pero ¿cuál sería su valoración personal? ¿Cuál sería? Sí, fueron unos buenos juegos. Bueno, bueno. Y en judo no fue maravilloso. Por primera vez en Centroamericano cogimos medalla de oro, cogimos 2 en femenino. y en esa época, John, ya tanto en el plano local como en el plano internacional, eh, de eso que usted tuvo como rival, ¿cuál usted recuerda que usted decía, bueno, este es el judoka más difícil que yo tengo siempre que enfrentar? Usted tiene siempre ciertas dificultades, tanto en el plano local, pudiese ser en los mismos juegos deportivos o militares, o ya en el plano internacional, ese judoka que usted decía, wow, tengo que enfrentar a este tipo, va a ser una noche, una jornada difícil. En los militares habíamos 3 competidores, como quien dice, ya sí, Radamel Lora, que es miembro del Pabellón de la Fama, y Desiderio Lebrón y yo. Siempre éramos nosotros 3 que nos repartíamos. Y ya en el plano internacional, en centroamericanos, en El panamericanos, centroamericano siempre era Cuba. Cuba. Sí, Cuba siempre estaba fuera de grupo. Y en esa época, ¿recibía la federación algún tipo de incentivo de parte de las autoridades para... Se recibía, pero no era No era significativo, diría yo. significativo? No. Para un nivel como el que tenemos ahora, te diría que sería como 100-1. Muchas veces para esos eventos, tanto locales, usted tenía que sacar de su bolsillo Sí. para Y costearse. yo particularmente, como siempre me veían como que yo podía, en mucho yo tenía que entrar la mano en los bolsillos para poder llevar a otra persona con menor economía. Apoyar a Y con compañeros. relación ya al judo como deporte, ¿cómo usted definiría el judo con relación a otros deportes? Yo creo que el judo es un deporte maravilloso, es un deporte que forma al ser humano, te enseña responsabilidad, disciplina, eh, trabajar en equipo, porque siempre hay que trabajar en equipo, aunque tú seas individual, tú tienes que participar y principalmente entrenar con tu grupo. Okay. Yo creo que es un deporte muy formativo, inclusive está recomendado por los organismos internacionales para las escuelas y creo que hay un plan piloto por ahí que se está desarrollando, se está llevando a bastantes escuelas el judo. ¿Cuál sería la rutina de un atleta de judo? ¿Cómo llega? ¿Qué se le enseña para que se vaya impregnando de lo que es esa dinámica? ¿Cómo los valores que se le inculcan? Pues se ve que es uno de los deportes más, también como más, Sí, es de formativo, más disciplina. pero la competencia no es tan así. Exacto. La competencia es ganar. Ya el judo como formativo en tu club, todo eso ya es otra cosa, pero ya la competencia es otro tipo de judo, ya es un judo más, como más agresivo, más, que ya o sea, ya es para ganar. Es un entrenamiento fuerte para ganar. Tú entrenas, por ejemplo, nosotros a las 6 de la mañana teníamos un entrenamiento y a las 6 de la tarde teníamos otro entrenamiento, 2 veces al día. Es una cosa muy fuerte, cualquiera no lo aguanta. Tiene que comer bien. Aquí, que yo recuerde, no había ningún organismo que te supervisara La alimentación. la alimentación, ni siquiera que te la asegurara la alimentación. Porque yo no tenía problemas, pero había muchachos que tenían problemas. Tenían que venir de San Cristóbal, tenían que venir
de los minas. Yo recuerdo una vez que tuvo que venir a pie. Wow. Entonces cuando tú le dices los minas al centro olímpico a pie, eso Bastante. es mucho. ¿Qué tanto físico y de ciencia tiene el judo? Tiene mucho de físico. Mucho, mucho, mucho. Pero también hay técnicos, se prepara, inclusive ya tú cuando has visto muchas veces a un competidor, ya tú más o menos sabes lo que hace, porque en el judo casi siempre tú haces más o menos lo mismo. Y no hay tanto cambio. Siempre, pero es muy físico. El judo de competencia es muy físico, muy físico. John, usted no habló de que se hizo árbitro internacional de judo. Háblenos de esa parte de combate que usted ha tenido que arbitrar y con ese roce ya, ya no como atleta, con el área latinoamericana, del área panamericana, ¿cómo usted ha visto el avance del judo a nivel internacional? Y háblenos de su experiencia ya como árbitro. Yo duré, yo siendo competidor juvenil ya yo arbitraba. O sea que yo cuando dejé de competir, yo me retiré en el 90, seguí, no recuerdo bien en qué año me alejé un poco, creo que es como en el 2013, por ahí, algo así, 2015. Yo llegué a arbitrar en los circuitos, lo que dicen circuitos mundiales, los circuitos panamericanos, juegos centroamericanos. O sea, yo estaba en capacidad de arbitrar cualquier evento, aunque fuese una olimpiada. Lo que pasa es que hay siempre ha habido una clasificación especial para arbitrar en olimpiadas. Nosotros tenemos un árbitro que ha ido, ya tenemos dos. Tenemos a Juan Chala, que fue a 2 Juegos Olímpicos. Y tenemos ahora uno activo que está entre los mejores árbitros del mundo, que es Orlando Cruz. ¿Cómo llegó esa decisión en 1990 del retiro? ¿Fue difícil? Ya yo no tenía mucho incentivo, yo siempre ganaba, yo como que ya no tenía como así deseo de ganar ni nada. Me cansé de competir, se me cansó la mente. Se cansó de Yo tanto estaba ganar. bien, de cuerpo yo estaba bien, yo me retiré ganando. Qué bien. O sea, inmediatamente dijo, bueno, ya gané, no tengo más nada que buscar, me Yo fui así. gané, yo fui campeón nacional ese año y mi sustituto después fue a varias competencias internacionales y le fue muy bien. O sea, que su retiro no fue tan difícil. Fue difícil porque es un cambio radical y no sé, como que a uno se le aprieta el corazón y eso, pero yo no miré hacia atrás. Es difícil ver esa hora. Sí, ya ver el otro ahí, ya como que, no, pero bien, me retiré bien. Si naciera de nuevo, volviera a ser judoka. Yo creo que sí, yo fuera judoka. Bueno, señores, estamos ya en la parte final del programa, conversando con John Edward Adams Pérez. John Adams, el gran judoka dominicano, con una participación en los Juegos Olímpicos de Verano en Los Ángeles 1984. Yo ya en la parte final del programa, nos gustaría que a esa juventud que está mirando el programa y a los padres, que quizás tengan sus hijos y están en interés de formar parte del judo, de cualquier deporte, usted le da un mensaje a esa juventud de lo importante que es integrarse a la vida deportiva. Bueno, que sepan que el judo es un gran deporte, que forma y ya también se puede, no tanto como un béisbol, pero ya se puede
tú en tu pueblo tú puedes escalar socialmente, tú puedes escalar económicamente. Es un deporte que te va a formar, que te va a dar disciplina y tú puedes, los preceptos del judo, tú lo puedes aplicar a tu vida diaria. Bueno, y en la parte final, Luis, vamos a dejarle a John minuto y medio ahí para que nos hable de una actividad de pesca donde eres el director técnico que se estará efectuando durante el fin de semana 13, 14, 15 hasta el 16. ¿Qué tenemos, John, en ese evento internacional? Tenemos el torneo de pesca del Club Náutico de Santo Domingo de Marlin Blanco, que es, yo diría que el torneo más importante que tiene la República Dominicana y que tuve el honor de ser seleccionado como director. Qué bien. Es del 13 al 16 de mayo, donde la inauguración sería el miércoles 13 y los días de pesca serían 14, 15 y 16, siendo el último día 16, donde se termina con la premiación y una cena bailable. ¿Dónde es la actividad? La actividad se va a realizar en la sección del Club Náutico de Santo Domingo en Cabeza de Toro. Bueno, Esta es la edición número. Y esta es la edición número 60, que es muy importante para el club porque está en su 60 aniversario. Bueno, señores, así nosotros llegamos a la parte final de este su programa Historias de los grandes deportistas de este bloque Teledeportes. Así que le invitamos para que la próxima semana disfruten la entrevista de otro grande del deporte. Bye bye.